Definitivamente, y hoy quería hablar de un tema que ha surgido y me han estado preguntando tanto los clientes como personas en consulta, y he estado viendo que es algo que a veces necesitan un poco más de información o aclarar un poco este tema. Y es el tema de que sí, hay veces que se está ofreciendo o ver si es la posibilidad de que si usted tiene un caso de deportación o un caso de inmigración pendiente en la Corte de Inmigración, ver si es conveniente o no es conveniente que ustedes puedan hacer un proceso para cerrar su caso. ¿Ok? Les voy a explicar de qué trata eso y cuál es, de dónde viene toda esta información de que de momento quieren cerrar caso. Hay personas que me han estado preguntando por consulta, me dicen, yo ya tengo un abogado, estamos en casos de procesos de deportación, fui a la corte y ahora mi abogado dice que me quiere cerrar el caso o que me ofrecieron cerrar el caso y no sé si me conviene. O los mismos clientes que yo tengo también, muchas veces los clientes están ahí puestos para hacer su proceso en corte de inmigración, han estado años pendientes y surge esa posibilidad de cerrar el caso de inmigración y me preguntan, yo les ofrezco, ¿verdad? Porque como abogada pues tengo que decirles las oportunidades que tienen dentro de su caso y les ofrezco, quieres que plantee o pues creo que en tu caso conviene cerrar tu caso. Y muchas veces pues obviamente lo tengo que explicar como abogada por qué conviene cerrar su caso y por qué puede ser una buena alternativa o por qué deberíamos de mejor no cerrarlo y seguir el caso en la Corte de Inmigración. Así que me gustaría discutir un poquito eso. Primero, estamos hablando de personas que están en procesos de la Corte de Inmigración. O sea, si estás en el área de acá de Austin, pues usualmente tenemos cortes en el área de San Antonio y tenemos que ir hasta San Antonio para las cortes de inmigración. O también se ha permitido, o se permite dentro de que pasó el COVID, hacer los procesos de inmigración también a través de Webex o de un sistema de computadora que parece como si fuera Zoom. Ahora, ¿qué sucede? Que ahora mismo ocurrió una situación donde Inmigración implementó, la Fiscalía en este caso implementó un memorando para ver si puede cerrar ciertos casos que no son prioridad. Entonces, en ese tipo de casos donde no es prioridad, básicamente lo que está haciendo Inmigración es diciendo que le gustaría que las personas que tienen un proceso de inmigración en el cual no tienen arrestos o si tienen arrestos fueron de delitos simples o delitos menores y no representan una urgencia para inmigración deportarlos, que los podamos trabajar el caso sin tener que deportarlos. Y eso surge a raíz, yo les estoy enseñando un memorando, eso surge a raíz de que la agencia de inmigración, que es ICE o la Policía de Inmigración, que es Immigration and Customs Enforcement, emitió un memorando y ha emitido memorandos a través de los años, pero emitió un memorando guiando a los abogados diciéndoles, mira, nosotros queremos liberar el espacio de las cortes, estamos viendo que tenemos muchas cortes, estamos viendo que están muy ataponadas las cortes, estamos tratando de cerrar los casos que no sean prioridad y les estamos dando discreción o estamos concediéndoles discreción. Algunos abogados, ustedes los han escuchado que a lo mejor le dicen PD o PD, porque es Prosecutorial Discretion en inglés, y le dicen, estamos dando discreción para cerrar aquellos casos donde no representen un riesgo a la seguridad pública y donde consideramos que podamos cerrar ese tipo de casos. Entonces le instruyó el jefe allá del departamento de ICE, le instruyó a sus abogados que ofrezcan esas alternativas o que las consideren. Yo como abogada de inmigración, en muchos de mis casos, dependiendo de la situación que he visto, pues yo he pedido prosecutorial discretion o PD o discreción para cerrar cierto tipo de casos. Entonces, no tan solo puede ser el cierre de la corte, a lo mejor podemos pedir algún tipo de remedio también, dependiendo de si la persona califica o no califica a ciertos remedios en la Corte de Inmigración. Pero esto, para que ustedes sepan, no es un invento de un abogado o de su abogado o de Iris Albizu cuando se lo ofrezco a los clientes. Es básicamente es una guía o unas prioridades que está dando Inmigración. Ahora, la pregunta que yo más escucho cuando yo le digo a mis clientes, ¿verdad? Hay una posibilidad de que la fiscalía está ofreciendo cerrar tu caso o lo pedí, ¿verdad? O hice esa apertura a ver si se puede cerrar tu caso y la fiscalía no tiene oposición. Y le explico a mis clientes, ustedes tienen que poner en una balanza. Cuando tú tienes una situación como esta y tú tienes que saber si puedes o no cerrar tu caso, tú tienes que poner en una balanza. Tú estás en un proceso de deportación. Quiere decir que el fin de inmigración o de la fiscalía es deportarte, ¿no? Yo como abogada de tu defensa estoy tratando de que no te deporten, ¿no?
Obviamente, la cherry on the top o la cereza arriba del helado sería que también te consiga una residencia, o te consiga un permiso de trabajo, o te consiga algo para que te quedes aquí. Pero la realidad es que un proceso de deportación es exitoso y la solución es que no te deporten, ¿verdad? Entonces tenemos fiscalía que te quiere deportar y tenemos a la abogada Iris o al abogado que tenga que quiere que te quedes aquí, que no te deporten. Este proceso de cerrar la Corte de Inmigración lo que hace es que tu caso se cierra en la Corte y ya no existe registro de esas audiencias ni nada. Sí puedes pedir el récord, ¿verdad? Como un récord cerrado, pero ya no tienes que ir más a Corte, ya no te tienes que presentar más con inmigración, ya no tienes que viajar hasta San Antonio, ya no tienes que tener pesadillas todas las noches pensando que te van a deportar, porque te cierran el caso y se acabó. ¿Ok? Ahora, en esa balanza, ¿qué tú prefieres? ¿Una deportación o prefieres un permiso de trabajo? Porque lo que ocurre muchas veces es que las personas me dicen, bueno, ¿y qué va a pasar con mi permiso de trabajo? Pues lamentablemente, si hay un cierre en la Corte de Inmigración, se cierra y todas las aplicaciones que dependían de ese proceso ya no se pueden renovar. O sea que si tenías un permiso de trabajo y ese permiso de trabajo dependía de ese proceso que tú tenías en la Corte, ya no se va a poder renovar. Y eso obviamente es un proceso que muchas veces las personas no quieren hacer. Pero volvemos a la balanza. Permiso de trabajo, orden de deportación. ¿Por qué lo digo? Porque hay veces que las personas tienen, por ejemplo, un caso de asilo, pero es un caso de asilo que es flojo en el sentido de que no tienen suficientes pruebas para poder probar un asilo, no cumplen a lo mejor con alguno de los requisitos y hemos estado esperando y esperando y esperando que les den la última corte final, pero yo como abogada le digo, mira, tienes el riesgo de que sí, vamos a pelear tu caso, yo no estoy diciendo que no cumples porque yo no voy a ver un caso que no cumpla con los requisitos, pero es un caso flojito, vamos a ir a la corte, te arriesgas a que te den una orden de deportación por mantener un permiso de trabajo. Entonces ahí es donde a veces tienes que ver si te conviene o no te conviene. Por otro lado, hay casos que son casos muy buenos, tienen un caso de asilo muy fuerte. Yo he tenido otros clientes que tienen casos de asilo que sí tienen muy buena evidencia, que sí cumplen, ¿verdad? Que sí yo entiendo que pudiesen ganar su caso o un caso de cancelación de deportación y me han ofrecido a lo mejor los fiscales, o le podemos conceder el cierre. Y yo le digo al cliente, no, esto es un buen caso para pelearlo. Okay, yo creo que esto es un buen caso para pelearlo y sí le he ofrecido al cliente decirle mejor no lo cierres porque yo entiendo que tienes un buen caso para pelearlo. Y también hay que mirar, acuérdense que el abogado o la abogada, si usted escogió un abogado que conoce lo que está haciendo y conoce las cortes, especialmente de San Antonio, porque yo estoy en Austin y veo los casos en San Antonio, y conoce los jueces. Hay casos que yo tengo que yo sé que el juez o la jueza es un buen juez para ver ese tipo de casos porque es un juez que a lo mejor se inclina a favor de los inmigrantes o es un juez que yo sé que con la prueba que tenemos es suficiente. Hay jueces que yo sé que todo lo niegan, todo no les parece, quieren más pruebas de lo que el estándar normal. Y entonces, pues, lamentablemente eso también influye. Entonces, como abogada, yo te puedo decir, mira, tu caso está con tal juez, y ese juez todo lo niega. Y entonces es mejor que tomes la opción de cerrar tu caso si está disponible, en vez de forzar y ver tu caso, aunque pues, pudiese parecer un caso bueno, depende, a veces no vale la pena si te vas a arriesgar a tener una orden de deportación. Así que esas son las situaciones que ustedes tienen que mirar en si conviene o no conviene cerrar un caso en la Corte de Inmigración.